El día de hoy la encontramos en nuestro Classroom de lectura, grado séptimo. Tenemos como título El texto es un rompecabezas. Entonces vamos a hablar sobre ese texto desde nuestro enlace. Ya les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan observar también a través del Meet. Entonces ustedes van al Classroom, a la pestaña enlace y allí pueden encontrar esta presentación interactiva. Entonces el texto es un rompecabezas. Vamos a hablar sobre las inferencias y los niveles de texto. Vamos a hablar sobre cómo los textos tienen un nivel de interpretación y cómo pueden inferir y cuáles son las inferencias que encontramos en estos textos. ¿Listo? El objetivo de nuestras clases del día de hoy, el objetivo de aprendizaje sería identificar y analizar los niveles de textualidad de la discursividad en los textos orales y escritos. Entonces vamos a analizar discursos orales y vamos a analizar discursos escritos. Y vamos a identificar las categorías formales que el español ofrece para establecer la cohesión lineal de los textos orales o escritos. Cuando hablamos de cohesión, hablamos de coherencia. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en esta clase. Y vamos a identificar los actos del habla. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los objetivos de nuestra clase el día de hoy. Tenemos aquí una actividad que consiste, ustedes van a encontrar unas frases en desorden, ¿ya? Y ustedes tienen que organizar coherentemente esas frases para formar un párrafo con sentido completo, que sea coherente. ¿Listo? Entonces esa es la primera actividad que vamos a hacer el día de hoy. Ya vamos a entrar a profundizar en ellas. También nos vamos a encontrar con una parte donde vamos a analizar cuál es la microestructura y cuál es la cohesión en los textos. Entonces ya vamos a hablar, vamos a definir qué es la cohesión, qué es lo que es, son las normas o son las reglas que permiten que haya coherencia en un texto. ¿Listo? Eso lo vamos a analizar también el día de hoy a través de una lectura de una columna de opinión que ustedes pueden encontrar también en la plataforma. Encuentran el enlace a esa columna. Se llama La Escuela Criolla por Carolina Sanín. Entonces vamos a leer esa columna de opinión y vamos a identificar los elementos de cohesión y los elementos de la microestructura de los textos. Obviamente vamos a identificar qué es un enunciado o una proposición. Vamos a fragmentar ese artículo, le vamos a hacer un análisis. Listo, vamos a mirar a ver cuál es el léxico también de ese artículo. Todo eso lo vamos a evaluar a través del concepto de microestructura. Y también vamos a evaluar qué es una macroestructura y cómo tiene que tener coherencia esa macroestructura. Entonces la microestructura está enlazada a la cohesión y la macroestructura a la coherencia. Ya ahorita vamos a entrar a explicar eso. Como les digo, esto es un resumen para hacernos una idea de las actividades que vamos a tratar. Entonces vamos a reconocer en un texto cuál es la macroestructura y la coherencia. Vamos a analizar los párrafos de los textos y también vamos a hablar de los actos del habla. Para eso vamos a visitar un blog que tenemos enlazado también en esa presentación, donde tenemos explicados los conceptos del acto del habla, el acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. Entonces vamos a definirlos, a analizarlos y a interpretarlos también. Eso también tenemos pues unas actividades para hacer esos actos del habla. Y por último tenemos un taller. Ese taller lo vamos a hacer con un texto que se llama En el externado no discriminamos a clases altas, las guisificamos. Entonces vamos a analizar ese texto y lo vamos a interpretar y vamos a llevar a cabo unas actividades. ¿Listo? Y también encontramos una síntesis, es decir, un resumen de lo que vimos en clase. Eso lo pueden consultar en la presentación, la síntesis. Ahí tenemos entonces los conceptos y el resumen de lo que tratamos en clase. Entonces,
para que tengan en cuenta toda esta información que les estoy dando. Ustedes donde la pueden encontrar en el Classroom, en la pestaña 8 que se llama El texto es un rompecabezas. Allí encuentran el enlace. El enlace los lleva a esta parte, los lleva a esta interfaz que es interactivo, en el cual ustedes pueden navegar y en el cual pueden ir desarrollando las actividades a través de sus dispositivos. También pueden navegar la clase a través de la guía, que es una guía en PowerPoint en este caso, o en presentación de Google, donde van a encontrar los mismos contenidos, pero de una forma más plana, más sencilla. El otro es un hipertexto interactivo. Y por último tenemos la actividad, que es muy importante, que es lo que ustedes me van a presentar a mí. ¿La actividad en qué consiste? Consiste en leer y analizar un texto, y luego también en organizar unas frases, para formar un párrafo con sentido completo. ¿Listo? Entonces esa es la actividad que tenemos el día de hoy y es la clase preparada para ustedes.